episodio más del podcast Nautas. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos de manteles largos con Gafe. No me sé tu número de la cuenta, pero Gafe 400 algo, ¿no? 423. Está. La verdad es que estamos muy agradecidos de que estés acá. Venimos a Guadalajara, y la verdad es que esto fue una idea que teníamos hace un mes. Lanzamos iniciativa y personas como Gafe nos contestaron y la verdad es que estamos bien agradecidos de que estés acá. No, pues nada que agradecer, hermano, al contrario, siempre he sido esta idea que si podemos ayudar a que otros creadores de contenido también vayan levantando, pues con muchísimo gusto. Siempre trato de contestarle a la gran mayoría y de acudir a los espacios de la gran mayoría. Digo Sí. la gran mayoría porque sí, de repente hay uno que otro podcast que me ha contactado y cuando los investigamos, pues no hay nada. O sea, Claro. hay un podcast que ha sido muy frecuente, casi cada 15 días me manda correos electrónicos y pues lo que viene siendo mi manager me dice, pues ¿qué les decimos? O sea, Claro. no hay como material de dónde decir, pues si es un podcast, en verdad Claro, es un podcast, claro. porque lo buscas, o sea, el canal en YouTube sí está, en Spotify sí está, Sí. en todos lados está, pero no hay nada de contenido. Claro. Entonces ya tiene algunos Por mesecitos supuesto. que nos ha estado buscando, Sí. pero no ha subido contenido en varios meses. Entonces Ya. ese tipo de contenido pues tratamos de, hasta que no veamos una persona real que está Sí. llevando a cabo pues dicho programa, pues ya Sí. nos podemos sentar a platicar, pero normalmente no soy de fijarme en los números. Ya. Entonces No, pues es todo un honor que me hayas porque invitado, estés acá. hermano. No, hombre, al contrario. Me di a la tarea porque la verdad es que digo, hasta que no te vimos en redes sociales, pues la verdad es que yo no soy muy de la onda militar, ni de seguridad, ni nada. Yo no tenía idea que eran los Gafe. Entonces me eché un buen clavado, la verdad, de un fin de semana largo de Qué estar pesado. investigando. Sí. Qué pesado. No, y me gustó, ¿no? Porque hay algo ahí que todos escuchamos que... y a mí me llama mucho la atención. Cuando dicen que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, dices, yo quisiera ser el comandante supremo de algo, ¿no? Pero hasta ahí, pues, o sea, no entras como a esta cultura. Porque, pues, la verdad es que, aunque somos un país como muy militar y nos hacían marchar en la escuela con la marcha de Zacatecas y lo que tú quieras, Claro. a tomar distancia Sí, y sí, sí. todo. Pues no nos educan en este tema y el servicio militar, la verdad es que luego pues unos se lo saltan, otros no y vamos, no somos un país como Estados Unidos Como muy patriota, que dices, ¿no? ajá, y eso es triste porque es México y para quienes tenemos el privilegio de salir al extranjero, sentir México afuera está pesado, o sea, es una sensación de corazón que se te quita lo malinche. O sea, estar afuera y que te hablen de tu país, Sí, claro. es compatriota y compatriota. Entonces quisiera empezar por eso, Gafe, y investigué el lema de los Gafe y quisiera que me dijeras para ti qué representa. Es todo por México. Todo por México, pues las mismas palabras lo dicen, que es pues darlo todo por tu país, darlo todo por tu gente, es todo, no te lo debes de pensar, inclusive que vaya un poco más allá del deber, inclusive pues hay ocasiones que se sacrifica, inclusive hasta la misma familia por seguir sirviendo pues a tu país. Quizá inicialmente pues los lemas que uno puede tener dentro del ejército, los valores que uno puede tener dentro de las Fuerzas Armadas, ahí están. La idea es de que todo elemento que va ingresando a las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y hoy en día también Guardia Nacional, se intenta meternos ese sentido de patriotismo, ese sentido de pertenencia hacia las Fuerzas Armadas y pues empieza este adoctrinamiento hacia todos los elementos que entran a las Fuerzas Armadas, pero desgraciadamente te vas dando cuenta que poco a poco hay cosas que solo es para el personal que estamos hasta abajo dentro de la jerarquía castrense, porque los que ya tienen ciertos grados, que son los que mandan, por así decirlo, las Fuerzas Armadas, pues poco caso le hacen a los mismos valores que ellos mismos hacen que todos los días gritemos, que todos los días lo aventemos como exhortos, pues ellos no sienten ese sentido de patriotismo. Entonces ahí es donde creo que se fractura ese patriotismo dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Sí. Te vas dando cuenta que no todas las personas lo hacen por la vocación, sino meramente por sacar dinero y lucrar con las mismas Fuerzas Armadas.
y platicábamos allí cuando veníamos de camino, o sea, ¿qué tan patriota te hace sentir esto? O sea, yo leía todo por México, o sea, la verdad es que yo pensaría que tu unidad pues sería una de las menos corruptas que hay en el país, porque con un lema así de patriótico y poderoso, pues deberíamos estar, digo, son una fuerza elite, pero como tú bien dices, ustedes como fuerza elite operan, pero quien manda, pues ahí es donde está la línea de corrupción en donde no podemos evitarla, Claro, ¿no? porque mira, no te puedo decir que que todos los compañeros son incorruptibles, porque te aseguro que mínimo debe haber alguno por Ujú. ahí, pero es un poquito más difícil. Hablando de ejército, fuerza aérea, Sí. marina, guardia nacional, es más difícil que le lleguen por el lado de la corrupción a los elementos. Ojo, no me Sí. malinterpreten, o sea, existe Ujú. demasiada corrupción, Ujú. pero no lo vas a encontrar en los casos de hasta abajo, o sea, en el soldado, el cabo, el sargento. Es más difícil que le lleguen por el lado del dinero, porque pues, no es tan necesario que nos lleguen a nosotros como lo más bajo del escalafón, porque al final nosotros nada más ejecutamos órdenes, Ujú. nosotros no ordenamos. Ujú. Entonces es más fácil, lo he dicho muchas veces, es más fácil pagar la nómina de un general comandante de zona o comandante de región Ujú. que la nómina de 10,000, 15,000 soldados. ¿Por qué? Porque es todo un tema de logística y tú lo sabes. Ujú. Tú no es como que le digas a un cabo, oye cabo, ¿sabes qué? No quiero que llegues a reventar o a hacer una esta casa, porque el cabo no se ordena, al contrario, pues él nada más ejecuta la orden. Claro. Es más fácil que le pagues al que le ordena a ellos Sí. y que lo haga ver como que todo es parte del... Es un circo, al final de cuentas lo ves, te vas dando cuenta que todo termina siendo como un circo de muévete para acá, quítate de este lugar porque vas a ir a reventar una casa donde quizá haya gente secuestrada. Llegas y te das cuenta que pues es información falsa, pero lo que no te percatas quizá en un inicio siendo militar, estando dentro del activo, es de que pues nada más te quitaron, los mismos comandantes te movieron de punto A a punto B, Ujú. porque en punto A iba a pasar quizá un convoy, o iban a levantar gente, o venía Ya. ciertas sustancias que tenían que pasar por ese lugar, Sí. y lo único que hicieron tus comandantes fue, a base de mentiras, hacerte creer que vas a ir a liberar secuestrados, mueves del punto A al punto B, pero en realidad todo fue por tema de corrupción. No Claro. te percatas, realmente no te percatas Ujú. hasta que estás ya de este lado, cuando Ya. ya estás en la vida civil Sí. y te metes en el tema de seguridad pública como en la Ujú. policía, te percatas de muchas De estas cosas que cosas. ocurren, muchas anomalías que estando en el activo pues no te dabas cuenta, pero Claro. no, o sea, las fuerzas especiales no son incorruptibles, pero sí se trata de que la gran mayoría de ellos lo haga por vocación, porque al final de cuentas recordemos que el cártel, Ujú. inicialmente un brazo armado del cártel del Golfo, fue creado por 20 ex gafes, 20 ex fuerzas Oh, especiales, wow. que fueron los que crearon pues dicho brazo armado. Entonces, Ok. a raíz de eso se vino como una problemática de querer o de buscar elementos que estuvieran dentro del GAFE, lo que hoy ya es Cuerpo de Fuerzas Especiales, que estuvieran dentro de este cuerpo, pero el requisito más importante es que fueran voluntarios, Mm. que ellos quisieran estar ahí, no que fueran Ujú. mandados a la fuerza, porque al final terminabas adiestrando personal que no quería estar Claro, ahí, por supuesto. y pues si no le lograbas adoctrinar, pues este Sí. elemento muy seguro se iba a ir de baja, iba a vender ese conocimiento. Totalmente de acuerdo. Solo para que se den una idea del calibre de los GAFE, y digo, y es algo que me gustaría darlo como contexto, tal vez para la audiencia de nosotros que no está como tan culturizado en este tema GAFE. Digo, para ahorrarles los 5 minutos en Google. GAFE fueron creados en 1986 para responder necesidades específicas de operaciones especiales y antiterrorismo. Se entrenan para operaciones anti rescate de rehenes, entre otras cosas, ¿sí? El entrenamiento de los GAFE es extremadamente riguroso, diseñado para prepararlos para las condiciones más desafiantes. Digo, para que se den una idea, o sea, un GAFE es como un Navy SEAL, como un grupo Alacrán de Argentina, como el grupo SAS del Reino Unido, no sé si es de Francia, o sea, son grupos elite dentro de la rama militar, o sea, en el top del top. Pues de hecho ahorita al momento que estamos grabando este podcast se está llevando a cabo pues estos juegos estas competencias que se realizan cada año a nivel América, que es
Es una competencia entre puros fuerzas especiales de todos los países de América, y en estos momentos México va en el tercer lugar, Colombia como siempre el número uno, y en el segundo misteriosamente Estados Unidos como siempre Claro. de repente mueve sus cosas y termina entre los primeros, pero Ya. México ahorita está en el tercer lugar. Oye, ¿y ya has convivido con Navy SEALs? Jamás he convivido con SEALs, pero llegué a conocer elementos de los Green Beret, de los Boinas Verdes de Ya. Estados Unidos, y pues también en algún momento llegué quizá a convivir, no por tema de operaciones, pero sí por un tema de convivencia con militares de Estados Unidos que no sé quiénes eran, Ya. pero pues hay cosas que es mejor no preguntar, pero Sí, sabes claro, totalmente. que algo muy importante hacen Ya. porque lo llevan a cabo de forma Ya. muy clandestina. Ya. Pero ¿Y, ahí y está. sí están tan imponentes como los pintan? No, es que todo eso es propaganda hollywoodense. Al final de cuentas termina siendo propaganda, una forma de meter cierta idea hablando militarmente, y lo han hecho. O sea, la gente cree que los militares estadounidenses o los militares americanos pues son los mejores del mundo, pero o sea, No necesariamente. no es tal como te lo pintan. Al final de cuentas solo nos tratan de vender una idea, pero no, o sea, los ves y la gran mayoría, pues sí está súper mamadísimo, pero también quien vio Dragon Ball en algún momento entendió que Goku le dice no, Vegeta le dice a Trunks que entre más mamado, más lento te vuelves. Entonces, Claro. sí, están muy musculosos, tienen muchísima tecnología, tienen buen armamento, Sí. pero no todo se basa en tecnología Ya. y musculatura. ¿Y por qué Colombia? Digo, obviamente yo me imagino por qué, ¿verdad? O sea, Colombia siendo un país como con los problemas que tuvo hace 30 Claro, con la años. FARC. O sea, me imagino por qué tienen una división de fuerzas especiales tan cabrona. Pero, ¿por qué Colombia hoy se sigue manteniendo como un grupo de fuerzas especiales Pues top? mira, no recuerdo si fue previo a que entráramos a grabación o fue ya durante esta grabación que estamos teniendo, que hablaste sobre el malinchismo. Justamente, pues ocurre ese malinchismo, ya si lo vemos a nivel América Latina, ocurriría exactamente lo mismo que nos pasa aquí en México, que siempre por esa propaganda que se nos ha venido en Hollywood de que Estados Unidos son los mejores, creemos y nosotros mismos hemos menospreciado nuestras propias fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque no lo ves como quizá aquel militar mexicano, como quisieras ver al militar que tienes como referencia de lo mejor que son. Hollywoodense, ¿no? Son muy anglosajones y todo, o sea, tenemos como una referencia que no, o sea, nosotros no somos americanos, o sea, por el término, ¿sabes? Sí, un norteamericano. Así es. Un gringo, vamos a ponerle así. Vamos a llamarlo como gringo, pero realmente en nivel de adiestramiento somos de los mejores, los latinoamericanos somos de los mejores. Contrario a lo que pasa con nuestra misma población en nuestros diferentes países, siempre nos menosprecian. Cosa contraria con los militares americanos o los gringos, ellos nos respetan muchísimo porque saben el tipo de situación en la que vivimos día a día. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que tú como militar en Estados Unidos que tengas 8 años, 9 años de servicio, no quiere decir de que en algún momento has salido de despliegue. O sea, Irak, Afganistán, Siria, en su momento cuando estaban estos 3 países con un conflicto muy fuerte, no quiere decir de que porque tengas 8 años, 9 años, a tu batallón o a tu unidad le va a tocar un despliegue. Conozco muchos amigos que duraron más de 5 años en el servicio, que tuvieron buenos grados dentro de los Marines o también dentro del Army y nunca salieron a despliegue. Cosa contraria que ocurre aquí en México, ocurre en Colombia, ocurre en muchos países latinoamericanos, que nosotros desde el día 1 que salimos de nuestro adiestramiento como militares, desde el día 1 ya estamos operando. Nuestro despliegue es todo México. Y normalmente pues no es algo que nos sintamos orgullosos, pero México es una zona de conflicto de norte a sur, este a oeste. Equiparable con un Afganistán Claro. o con un... Porque digo, a veces así como mexicanos que vivimos aquí, no nos damos cuenta, pero el otro día también estaba escuchando otro podcast en donde un consejero de seguridad de alguien decía, yo aquí aplico como operaciones especiales como si estuviera en Afganistán. Y no lo estás. Y digo, y no es para alarmarnos ni nada, tampoco es como que ya no va a salir a la calle. O sea, sabemos las realidades de nuestro país y eso nos lo dicen las noticias todos los días, lo queramos creer o no lo queramos creer. Pero cuates que vienen acá a cuidar a ciertas personas,
pues aplican protocolos de lugares que oímos en las noticias que tienen conflicto. Pero, güey, tienes conflicto aquí afuera de tu casa, así de cabrón como allá. Y sorprendentemente, no sé si coincidas conmigo, pues no se disputa, perdóname por la palabra, No, no te preocupes. todo tan cañón como lo ves allá, ¿sabes cómo? No Claro. sé si allá está muy, o sea, como muy mediático, pero digo, aquí pareciera que, digo, estamos en un edificio, la chingada, y pues yo no veo a nadie agarrándose a madrazos allá, pero aún así tienes un nivel de seguridad así. Claro, pero ahorita estamos en un edificio que hace menos de un año aproximadamente, como un año aproximadamente afuera de este edificio se dio un fuerte enfrentamiento y donde murieron algunas personas que se hizo noticia nacional. Entonces, a pesar de que estamos en uno de los lugares, podría decir, más tranquilos, donde hay mucha gente, donde se mueve muchísimo dinero, no se salvó de ese fuerte enfrentamiento y fue de verdad a unos pasos de este edificio. Okay. Entonces ahora imagínate qué puedes esperar de un Tamaulipas, de un Zacatecas, de tantos lugares, por no seguir poniendo como estos nombres. Estamos en una zona de conflicto. O sea, aquí en México el narcotráfico no se cataloga como narcotráfico, porque no nos conviene, como hablando en la cúpula del poder, nombrarlos como terroristas como país, porque ahuyentamos a todo mundo, ¿no? Y das carta libre para que Estados Unidos pueda intervenir militarmente. Ya tú poniéndolos o catalogándolos como terroristas, te da pie a eso. Entrada a la policía mundial. Así es, pero si te pones a analizar qué tienen los talibanes o qué tienen algunos otros organizaciones que están en aquel continente que no tengan el narcotráfico aquí. De hecho, hasta si te pones a analizar, tenemos inclusive hasta mejor tecnología hablando en el narcotráfico, ni siquiera los mismos yihadistas. Tú los ves y normalmente siempre es el mismo estereotipo del yihadista o del rebelde, o siempre es con una K. Aquí la ya ha pasado, creo que a segundo plano en cuestión de armamento. Aquí ya los ves con armas de última tecnología, todo lo tienen a vanguardia. O sea, creo que hablando armamentísticamente estamos muy superiores aquí en México a lo que están allá. Porque pareciera que los narcotraficantes tienen mucho más recursos económicos para lograr comprar esas armas que los yihadistas en un país pobre, donde la munición se cuida. Aquí te das cuenta que pues tienes a tu país vecino que es el que te las termina vendiendo, y vaya, de verdad que es armamento que muchas de las veces, me apena decirlo, pero ni siquiera el ejército mexicano lo tiene. ¿Por qué? Porque hablamos de que en México tenemos un arma que es la que ya se ha vuelto como el estándar para todos, es un arma mexicana que no le restamos méritos. O sea, si me la das, yo te puedo decir, es muy buena arma, pero sé que un arma que tiene una plataforma de Estados Unidos es mucho mejor que el arma mexicana. O sea, es muy buena, no le resto méritos, pero también hay que entender de que hay armamento mejor, y ese es el que traen ellos. O sea, armamento que todos traen miras telescópicas, todos traen aditamentos lanzagranadas, o sea, tienen muchísimo armamento, y ya no es como en el tiempo en el que yo estuve en el ejército mexicano, que fue la administración de Felipe Calderón, que te enfrentabas contra estaban mal adiestrados, que muchas de las veces ni siquiera sabían tomar correctamente su armamento, y te podré decir que pues corríamos con cierta ventaja, ¿no? Hoy en día, o en aquel entonces, podían tener un arma muy buena, pero si no la sabías utilizar, pues de nada te servía. Pero hoy en día es todo lo contrario. O sea, no culpamos ni la administración o sea, yo no culpo esta actual administración, sino las pasadas, que no hicieron absolutamente nada, más en específico la de Peña Nieto, que fue la que permitió que el narcotráfico creciera de una manera exponencial. Pero también culpamos a la de Calderón, porque al final de cuentas Calderón fue quien inició esta guerra contra el narcotráfico, simplemente para demostrar o afianzar que tenía el poder, porque venía de unas elecciones ahí medio fraudulentas. Pero esta actual administración ya le tocó agarrar un desmadre, pero lo triste de todo esto es que tampoco ha hecho nada para tratar de sofocar el crecimiento que ha tenido el narcotráfico. Entonces hoy en día las Fuerzas Armadas se están enfrentando contra narcotraficantes, en este caso sus sicarios,
soldados que están bien adiestrados, que elementos tanto de las Fuerzas Especiales Mexicanas, hablando de la Marina, del Ejército, personal de Estados Unidos, tanto SEALs, boinas verdes, Rangers, gente de Estados Unidos, inclusive mismos talibanes, son los que los adiestran, los mismos sicarios aquí. Y a eso te estás enfrentando día con día. Claro, digo, y yo lo he pensado cuando paso por una policía estatal o una policía municipal, que digo, no mames, este güey, ¿qué hace contra un vato bien armado, no? O sea, gordito, Claro. de esto y lo otro. O sea, parece que están solamente como show. Para tomar este ejemplo que me das de la actualidad y cómo enfrentamos estos conflictos, aquí el buen Google me dio un poco de info acerca de la participación de los GAFE en este conflicto armado que a lo mejor hay gente muy joven para identificarlo con los zapatistas, ¿no? Ok. Que era un grupo insurgente nacional que tenía un objetivo que era llevar a cabo pues su misión de liberar a Chiapas de Sí, estaban alguna en contra del opresión, Tratado ¿no? de Libre Comercio. Totalmente. Entonces, para mí hay dos cosas interesantes que investigué aquí. La primera que al final, bueno, ese conflicto, como tú bien lo sabes, en lugar de resolverse, se resolvió con negociaciones. Claro. Digo, quién sabe. Pero, y segundo, también que ponía muy en claro las capacidades tácticas de los GAFE. Porque digo, y quiero que me des un poquito más como de retrospectiva acerca del entrenamiento que tienen, porque de ahí me quiero brincar a otra parte, pero iban a la selva chapaneca, o sea, para quien haya ido a Chiapas, o sea, no es un terreno horrible. Claro. Y iban gafes en donde pues no nacieron en Chiapas y luchaban contra zapatistas que los güeyes vivieron ahí desde que tenían 3 años, entonces sabían perfecto qué les picaba y qué no les picaba. Entonces, para mí eso es como da claro entendimiento del entrenamiento tan riguroso que tienen estas fuerzas especiales. ¿Qué me puedes contar de este entrenamiento completo que les dan para enfrentar situaciones así de complicadas como irse a la selva y tratar de retener a alguien local? Pues mira, el conflicto zapatista dejó aprendizaje para las Fuerzas Armadas porque hasta ese momento no se había tenido como un combate en selva, hablando en México. Podía haber como tiempo atrás, a lo mejor pequeños enfrentamientos o en la historia que hemos llevado como nación, pero nunca a esa escala. Al final de cuentas les terminó dejando cierto aprendizaje, cometieron muchísimos errores, éramos unas Fuerzas Armadas inexpertas en ese sentido, hablando del ejército convencional. Fuerzas Especiales pues fue su primera operación así a gran escala ahí en San Cristóbal de las Casas, y pues al final de cuentas su adiestramiento se dio a relucir en ese momento, que venían adiestrándose con personal del SAS británico, de Francia, y por ponerles algunos ejemplos que ya mencionaste, y pues ponen en práctica lo que ellos les habían dicho, pero al final hay que recordar que no es lo mismo una selva mexicana que una selva vietnamita, entonces se ven o se encuentran diferentes cosas, y aquí tuvimos que adaptarnos a lo que era nuestro entorno en aquel momento. A mí no me tocó, todavía pues estaba recién nacido prácticamente, pero dejó el aprendizaje de poner en práctica y también adiestrarse en todos los entornos y en todos los lugares climáticos que tenemos aquí en México, porque somos ricos en ese sentido. Tenemos desiertos, tenemos selva, tenemos mar, tenemos montañas, o sea, tenemos todos los climas aquí en nuestro país. Entonces, como militares de Fuerzas Especiales, nuestro adiestramiento básico inicialmente, porque todo puede variar. Ahorita el adiestramiento se está llevando de 3 meses, pero quizá el día de mañana digan se retoma de 6 meses o inclusive hasta de 9 meses. Pero a mí me toca un adiestramiento que dura 6 meses, 6 meses de antigüedad, este adiestramiento, en el cual 497 elementos fuimos a realizar este curso, nos terminamos graduando menos de 120 en 6 meses, que lo más difícil pues son las primeras semanas, ahí es donde se depura toda la gente que no quiere estar ahí, pero nuestro adiestramiento así a grandes rasgos, te podría decir que el 60% de nuestro adiestramiento, que creo que está un poquito, creo que debería de actualizarse este adiestramiento, está muy llevado de la mano al adiestramiento de guerrillas,
qué Ya. hacer. Que justo es el ejemplo que te ponía, ¿no? O sea, es una guerrilla insurgente dentro de tu país en terreno desconocido, ¿no? Claro, pero en este caso lo vemos como el último recurso, o sea, Ya. se podría decir los gafes, lo vamos a llamar gafes, pero los del Cuerpo de Fuerzas Especiales somos el último recurso de nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Ok. El adiestramiento del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Fuerza Aérea, sigue estando enfocado a una guerra convencional, sigue estando enfocado a qué hacer en caso de una invasión. Ya después de que tú te gradúas y terminas saliendo de tu adiestramiento como militar, ahí es donde pues ya sea que se tome algún cursillo o la misma vida, el mismo tiempo te va a empezar a integrar en lo que estamos viviendo en la actualidad, pero el adiestramiento del Ejército Mexicano Ya. va más enfocado a guerra contra otro país. ¿Qué quiere decir? El adiestramiento de un fuerza especial va enfocado a lo que pasaría después de que perdamos una guerra, porque quizá en la práctica o a la práctica pues siempre salimos vencedores al adiestramiento Sí, convencional. por supuesto, ¿no? Sí. Pero el adiestramiento de un fuerza especial, ahí se nos adiestra para la realidad de lo que ocurriría en caso de que un país como Estados Unidos nos intentara invadir. Sabemos que no vamos a durar más de un mes, eso es un hecho. Irak, que era una de las principales 10 potencias militarmente hablando en aquel momento, le duró menos de un mes a Estados Unidos. Ya. ¿Qué esperamos de un país que solo tiene dos casas, que no tiene tanques? Porque sí, lo que ven en los desfiles no son tanques, son tanquetas. Ya. Entonces, ¿A qué te refieres con eso? el tanque pues trae un sistema de oruga, la tanqueta trae ruedas. Esa es una de las Ya, grandes. es como una camioneta blindada, Es medio blindada. un vehículo blindado, pero pues ya vehículos pues bastante viejos. O sea, Ya. no somos un ejército moderno que podamos ponernos al tú por tú contra Estados Unidos. Hay que ser realistas en ese sentido. Sí. Ahí no podemos hablarlo desde la forma subjetiva, sino todo lo contrario. Sí. Entonces, en este caso, después de que nosotros perdemos el adiestramiento del Fuerza Especial, ese 60% de adiestramiento que llevamos inicialmente va enfocado a la guerrilla. Lo que pasaría después de que nosotros perdamos como ejército regular, los Fuerzas Especiales entran para adiestrar y crear un efecto multiplicador. Nosotros adiestraríamos o entrenaríamos al personal civil que quiere llevar a cabo una resistencia en contra del enemigo y hacer una guerra de desgaste. Entonces, nuestro adiestramiento es enseñar a las personas a ser guerrilleros, desde hacer emboscadas, incursiones, sabotajes. Conocemos muy bien el tema de la propaganda. Entonces, ese es el adiestramiento inicial del militar. O del Fuerza Especial, hacer lo que hizo el Vietcong en Vietnam en contra de Estados Unidos. Esa sería nuestra labor, hacer guerra de guerrilla. Ya. Es por eso que el 60% de nuestro adiestramiento va enfocado en hacernos guerrilleros, ser especialistas en la guerrilla. Una vez de que nos graduamos de este 60%, es cuando se nos da una embarrada ahí de unos 2 meses y medio, 3 meses en lo que ya es la especialidad de las fuerzas especiales, que es la liberación de captura de objetivos clave. Ya se nos especializa en eso, pero ya es una pequeña embarrada, por eso es un curso básico. Cuando tú te gradúas después de estos 6 meses, se te abren las puertas de todos los cursos que están dentro del Cuerpo de Fuerzas Especiales, que ya tú te puedes especializar. Quizá digas, yo quiero ser especialista en una guerra que se podría llevar a cabo en operaciones en una selva, o en una montaña, o en un desierto, o quiero tener todas las especialidades. Hay quienes las tienen todas. Hay quienes se enfocan nada más en algo que les llama mucho la atención y son excelentes buzos, son excelentes paracaidistas, excelentes operadores anfibios, pero ya cada quien decide en qué se va a especializar. Ya, y me acabas de abrir la cabeza porque obviamente aquí leí guerrilla y esto, pero la verdad es que uno no acaba de entender las realidades de las palabras que uno lee, ¿no? Porque, o sea, son realidades que no vivimos todos los días y yo sigo comentándolo. O sea, esto que estamos aprendiendo hoy contigo, la verdad es que son cosas que, pues sí, pensamos cuando vemos pasando a la camioneta y todo, pero realmente no tenemos ninguna Ni una noción de qué pasa atrás de las cosas. Obviamente estás entrenado para tomar decisiones bajo presión,
porque pues, es parte de ser fuerzas especiales, ¿sí? Bajo presión de cualquier tipo, ya sea tu presión porque te sientes mal, porque ya tienes 4 días sin comer, digo, poniendo un ejemplo, ¿no? Porque te están presionando, porque hay que irse antes de que sean las 12 del día, porque se va la X persona y todo. Con este adiestramiento que tienes y la práctica que tienes en combate, ¿cómo tú harías esta parábola para nosotros que vivimos en la vida civil? De, y yo lo pensaba así, a ver, uno hace una cosa muy difícil, y luego muchas cosas ya se le hacen fácil, ¿sí? Claro. ¿Tú qué nos dirías a como nosotros que somos empresarios, emprendedores, desde tu perspectiva militar y de fuerza especial y de estar bajo presión y de no estar cómodo todo el tiempo? ¿Qué nos dirías a nosotros decir, güey, realmente hay cosas bien cabronas que ni te pasan por la cabeza, que no te quejes porque te tienes que levantar temprano una semana? O sea, ¿cómo harías una parábola para regañarnos un poco? De decir, sape cabrones, les pongo un ejemplo y salgan a chambearle porque realmente la tienen fácil. Claro, mira, aunque sea el empresario que tiene mucho dinero, así sea el obrero que trabaja en una fábrica, desgraciadamente yo lo veo desde mi perspectiva como militar. Muchas de las veces se pierde el tiempo en muchas tonterías. Tanto el empresario como el obrero pierde mucho su tiempo en tonterías que se encuentran normalmente o se le podría dar una solución muy fácil inclusive pues les termina costando recursos Sí, económicos por una tontería, de verdad, por un jalacables que realmente es innecesario, quizás empleo, puedes perder mucho dinero. Hace poco grabé con unos buenos amigos y digo, qué bueno, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva, quizá como creador de contenido, Sí. y digo, pues traes 5 o 6 personas que están detrás de producción, pero son 6 personas innecesarias, son más de 60,000 pesos en sueldo mensualmente, que realmente una sola persona lo puede hacer. Y digo, volteo a ver el equipo que ellos tenían y digo, pues es el mismo equipo que tengo yo. Yo solo grabo mi contenido, yo solo lo hago, yo nada más le pico aquí un botón, otro botón y ya estoy grabando mi contenido y no gasto 60,000 pesos en sueldos. Entonces creo que a veces el hecho de ser un poquito flojo y aprender quizá un poquito más, te terminan quizá embaucando, te terminan diciendo, no, es que si se ocupa esto, ocupas y a veces nada más es una persona que te acomoda un micrófono y estás pagando o gastando dinero, creo que innecesariamente. También el hecho, como lo mencionabas tú, de que terminan siendo muy flojos, pues están acostumbrados, o sea, tanto el que tiene como el que no tiene dinero están acostumbrados a cierta vida que no llevas muchas exigencias porque ya caíste en la monotonía de hacer siempre lo mismo. En la zona de confort. Exactamente, pero yo como militar, pues si yo digo voy a ir a trabajar, pues yo voy a trabajar. Te pongo un ejemplo, yo voy a Monterrey, puedo ir a Ciudad de México, yo me abro mi agenda a partir de las 9 de la mañana y la termino a las 3 de la mañana. A veces me doy el tiempo para comer una sola vez y a veces estoy desayunando a las 10 de la noche. Pero eso me da de que termino con un invitado, empiezo con el siguiente, termino con ese, ya me está esperando el siguiente y termino trayendo más de 20, 30 episodios en una semana. Cuando hay muy buenos amigos que me dicen, no mames, güey, ¿cuántos grabaste? No, pues 20 o 25. Madres, güey, yo me chingo 2 en una semana. Claro. Y tú vienes y te mamas lo que yo hago, no sé cuántos meses lo haces en una 6 semana. meses, ¿no? Pero eso me da también esa oportunidad de ponerme relajado en teoría, ¿no? Porque ya tengo un stock quizá para 3 o 4 episodios, pero también no dejo que ese stock baje. Me la paso grabando todo el tiempo. Entonces, creo que he aplicado lo que aprendí en las Fuerzas Armadas, lo aplico en mi vida real. En la vida real, que es la vida civil. Autosuficiente. O sea, creo yo que los 3 minutos que has platicado, a mi perspectiva, autosuficiente. Por alguna extraña razón, haces stock de lo que sea. En este caso, haces stock de episodios porque prevés alguna cosa que no sabes que va a pasar. A lo mejor no tienes tiempo para ir, no tienes esto, no tienes lo otro. Y es algo que a lo mejor no hacemos nosotros aquí. A nosotros, nuestra cultura emprendedora nos ha dicho justo lo contrario de lo que dices tú. Hay que dar un empleo, hay que dar esto, hay que dar lo otro. Y exigimos poco dentro de la vida laboral, ¿sí? Claro. Y no hacemos stock de absolutamente nada. Digo, hablando de un ahorro, o sea, vamos hablando de algo un poquito como más como simple, ¿no? Pero un ahorro de guardar 100 pesos para un día lluvioso, ni siquiera lo hacemos, ¿no? Y la verdad es que, o sea, obviamente no es fácil. Gafe tiene entrenamiento militar, pero pues yo creo que podemos aprender bastantes cosas de disciplina
de un adiestramiento que si lo aplicáramos al 20% ya estuviéramos ganando, la neta. Sí, Tampoco pues, tienes que ponerte extremo y tan levantarte a las extremo. 5 de la mañana acá a hacer 400 pull-ups. O No, sea, la verdad es que no. ahorita yo he priorizado más que el ejercicio, he priorizado tener ese stock en mi vida, porque pues yo no vengo de una familia con recursos económicos, entonces pues yo mismo me los he generado y tengo que tener ese stock, diferentes negocios, no solo lo que me generan las redes sociales, dirían por ahí no hay que apostar todos los huevos en una misma canasta, No, entonces cero, ¿no? trato de Sí. tener como un portafolio, pero todo ese aprendizaje me lo terminó dando el mismo ejército y soy una Sí. persona que planea todo lo que voy a hacer y de todo lo que planeé, todo lo voy a echar a la basura. O sea, yo sé que todo me va a terminar mal y tengo que tener un plan B, un plan C, aunque la gran mayoría de veces el plan A es el que termina funcionando. Claro. Pero siempre tengo como que esa reserva en caso de que el plan A no me funcione, pero siempre planeo absolutamente todo, aunque la gente no lo crea, inclusive el mismo personaje está planeado, el nombre, la numeración, todo en mi vida lleva un porqué, es lo que siempre he tratado de decirles. En estos momentos tengo 2 canales de YouTube que ni siquiera están públicos, pero ya hay contenido, porque justamente trato de tener un stock mínimo de unos 15 episodios para no estar presionado de tener que estar alimentando las diferentes redes sociales y que no tengo tiempo. Entonces trato de tener un buen stock para después de que ya está ese stock empezar a programar mi contenido y no estar con la presión de nada más subir un episodio y no tengo nada que grabar. Y también sé cómo funcionan las redes sociales, cómo te castigan por no subir contenido frecuentemente. Sí. Entonces, Ya nos tocó. sí, ¿verdad? Entonces mucho de lo que aprendemos o a lo que aprendí en el ejército lo he puesto en práctica en mi vida diaria, podríamos Totalmente. decirlo. Y se nota, ¿eh? O sea, se nota la verdad que la disciplina que tienes. Obviamente no nos podemos ir sin una historia clásica de gafe, ¿va? Claro que sí, aquí todo el mundo está pidiendo algo. Digo, aquí, y la verdad es que, digo, yo quería tener una entrevista contigo, un poco diferente a tu contenido normal que subes a las redes, un poco, no tras bambalinas, pero a lo mejor invitarte a pensar un poquito diferente, como ahorita es lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que sí me encantaría escuchar algún desafío, alguna lección aprendida de alguna misión que hayas tenido. Digo, dentro de los parámetros que puedas compartirnos. He visto algunas, pero la verdad es que no recuerdo ahorita una. Digo, ay, cuéntame la historia de no sé qué va. O sea, la verdad es que no. ¿Cómo es que todo esto que me has platicado de la, ¿cómo te digo? De la situación que vivimos en México hoy, que es una realidad, de lo que no nos queremos de dar cuenta, de las malas administraciones de los gobiernos que hemos tenido, de las bandas narcotraficantes que están mejor equipadas que el mismo ejército nacional? ¿Cómo esto se incluye ya dentro de la vida que hay en el país? O sea, ¿qué cosas no vemos porque estamos chambeando nosotros todos los días? O sea, ¿qué cosas tú ves, qué sabes, que no es que nos alarme, sino simplemente darnos un poquito de una embarrada de la realidad B o A? Porque a lo mejor nosotros vivimos en la realidad B, ¿no? Claro. Y la realidad A es realmente el conflicto que tenemos hoy en México, y la realidad B es lo que pretendemos todos aquí, que estamos haciendo negocios, y mira la mesa y mira esto. O sea, güey, eso no es, o sea, esto es la B. ¿Qué nos darías un poco de contexto general acerca de la vida que estamos viviendo hoy en México, hoy siendo 21 de mayo del 2024? Pues mira, vivimos en un país que desgraciadamente existe muchísima violencia. Justamente ayer me preguntaban en un directo, Gafe, para ti, ¿cuál es el lugar más seguro del país? Digo, madres, o sea, ninguno. Y me da tristeza decirlo, pero esa es la realidad. Te tienes que estar cuidando de absolutamente de todos. Vivimos en un país que si te vas al norte te tienes que estar cuidando del narcotráfico, vas al sur, al este, al oeste, te encuentras al narcotráfico, si no te está queriendo chingar el narcotráfico.
te está queriendo chingar el taxista en Cancún porque te quiere cobrar una infinidad de dinero por moverte 2, 3 cuadras cuando eres turista. Entonces te cuidas de todo mundo, te tienes que estar cuidando de todo. Entonces no vivimos en un país seguro, pero también entiendo de que no todo sale a la luz, no todo se muestra. De la administración que ustedes quieran, de la administración que ustedes quieran, no todo sale a la luz, porque entiendo que debe estar de cierta forma polarizado, porque si no, ¿cómo viviría la población? No le gustaría, creo que ni siquiera el hecho de salir de su casa por el miedo a que les pase algo. Y así lo he vivido yo, el hecho de que conocí la realidad tan cruda que muy pocas personas en la vida van a poder apreciar de una forma directa, que es la muerte. Y no es algo que se sienta uno orgulloso, porque al final nos termina generando ciertos trastornos en nuestra cabeza, pero también estuve en la seguridad pública, que es la policía, estuve de escolta de un comisario. Te das cuenta cómo se maneja el tema, en realidad, cómo la política y la corrupción está arraigada en lo más profundo del país, hablando de los municipios. Ya no estamos hablando de México como tal, sino los pequeños municipios donde está tan arraigado la corrupción de la política con el narcotráfico en México. Entonces te percatas cuál es la realidad del país, y lo que estando en el ejército no te dabas cuenta. Te percatas cómo también inclusive los mismos militares están metidos en una ola de corrupción, pero te das cuenta que son los comandantes los que están enredados en todo esto. Entonces es triste ver cómo el narcotráfico se ha adueñado de absolutamente cada rincón del país, y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para detenerlo. Digo, este gobierno, acepto y lo reconozco, no tomó el país de esta forma, pero tampoco está haciendo el intento por disminuir lo que es la violencia en México. Se hablaba y se ha criticado mucho el tema de abrazos no balazos, pues yo no lo veo tan malo de esa forma. Creo que soy una persona completamente diferente a la que salió del ejército, la que estaba en el ejército. Muy seguramente mañana voy a tener otra forma de opinar completamente diferente a la que tengo hoy, pero soy de la idea, esto me lo platicó, me lo dijo una vez Adrián Marcelo, yo pactaría con ellos. En ese momento me sentí como ofendido. Hoy me hace mucho ruido el hecho de decir, pues creo que un pacto sería lo mejor, pero no un pacto de no hago nada y tú haz lo que quieras, sino un pacto de tampoco ya no estés haciendo tú nada, yo no te molesto, pero tampoco tú te metas con la población. Y en la actualidad vivimos en una administración en la que han sido muy permisivos con el narcotráfico y han hecho lo que han querido. Entonces existe mucha violencia en nuestro país, existe demasiada violencia. Aunque no la veamos de primera mano y aunque queramos voltear para el otro lado, esa es la realidad. Exactamente. ¿Y qué nos recomendarías a nosotros como civiles? Digo, yo ya me estoy poniendo aquí en la línea de ¿qué hago? ¿Qué hago, no? No salgo, sí salgo. ¿Qué hago? O sea, ¿qué me recomendarías a mí, un güey de 35 años que es autoempleado? O sea, ¿qué me recomendarías a mí en mi vida natural para estar seguro, entre comillas? O sea, ¿qué me dirías? Pues no meterte en problemas. Creo que esa sería siempre una de las mejores recomendaciones. Creo que es mejor ser agachón en estos momentos que quedártela de muy gallo. Y desgraciadamente más aquellos jóvenes que cuentan con buenos recursos económicos y piensan que son dueños del país, y después se dan cuenta que hay gente que todavía está por encima de ellos a nivel de poder, quizá no económico, pero sí a nivel de que pueden y tienen vidas en sus manos, y si quieren te pueden matar. Lo vemos de esta forma. Entonces creo que lo mejor sería no meterse en problemas. Vivimos en un lugar en el que ya hasta por pitar con el claxon de tu vehículo te pueden terminar matando. De verdad, vivimos en una época en la que ocurre. Hace poco supe de un jefe de plaza justamente cerca de la zona metropolitana, no necesariamente Guadalajara, que pues unos chavillos iban a un bar, un chavillo como de 19 años, un carro que estaba delante de él se paró bruscamente, algo estaba haciendo el dueño del vehículo que estaba delante. Estos chavos se les ocurre estarle pitando, quizá por la adrenalina o por decir vamos dos. Se baja el conductor del vehículo, pues resulta que era el jefe de plaza de todo ese municipio, y sin pensarlo sacó una pistola, puso tres disparos justo en el pecho, y el jovencito pues quedó muerto en ese lugar. Entonces
te das cuenta de que no sabes con quién te estás metiendo y no siempre van a andar en supercarrazos o camionetas bien polarizadas. Sí. Muchas de las veces se mueven un perfil muy bajo. Y ya no es el mismo perfil que reconocíamos hace 10 años, ¿no? O 15 años, que era un perfil muy estereotipado, de rancho, de esto y lo otro. La verdad es que hoy pues son personas como tú y como yo, civiles, que pues, si los volteas a ver, dices, quién sabe quién será, ¿no? Sí, y justamente es eso, porque también muchas personas tienen un estereotipo del narcotraficante mexicano que lo van a encontrar con sombrero y escuchando corridos cuando ya quizá sí hay como cierto estereotipo de cierto nivel de narcotraficante utilizan, pero todavía hay un nivel más alto en el que pues ya no son tan metidos al sicario, todo este pedo, sino son empresarios. Y tú no te estás dando cuenta que ese güey que quizá viene en un Mercedes muy, muy de empresario, pues es uno de los pesados de alguna organización. Claro. Entonces no sabes con quién te estás metiendo. Creo que lo mejor sería vivir una vida tranquila y no meterte en problemas lo más que se pueda. Porque esto no va a cambiar pronto, ¿no? O sea, esto no es que el año que entra quien sea quien gane las elecciones lo va a cambiar, nada. Esto es un problema que tenemos de aquí para un buen rato, ¿no? Vivimos en México, hermano, y desgraciadamente estamos pues falta muy poco para las elecciones. Sí, en 2 semanas. Dos aquí, cuando semanas. estamos grabando, digo, esto va a salir después de. Claro. Ya en el futuro veremos quién ganó, pero pues esto no va a cambiar independientemente de. Así es, así gane a nivel federal, gane el mismo color de partido y en los diferentes estados quizá ganen otros. Se viene un reacomodo, un reajuste en todo lo que es los dueños del país. Cada 6 años pasa exactamente lo mismo. A nivel quizá municipal no se ve tanto este conflicto, pero sí a nivel estatal, a nivel federal, sí existe un reajuste porque es como todo. O sea, el narcotráfico trabaja de la mano con el gobierno, del partido que ustedes quieran. Sí. El que ustedes quieran viene trabajando con el narcotráfico. Y por ende, así como cuando llega un nuevo presidente, llega con toda su gente, desde secretarios o gente que va a ser los directores de alguna secretaría, o lo que ustedes quieran, estatal o federal, inclusive esto pasa municipal, también muy aparte de esa gente buena que anduvo caminando en campaña con ellos, también del otro lado están los que para nada se van a parar a un ayuntamiento, pero que invirtieron muchísimo dinero, que es el narcotráfico. Y también cada quien viene cada candidato viene con su propia gente. Ahorita hace algunas horas no recuerdo de qué lugar exactamente era, pero veo que encontraron el cuerpo de un regidor junto con su esposa, ya desvividos o ya muertos. Y te das cuenta que es porque quizá el color contrario, el partido contrario, pues le está pidiendo apoyo al mismo narcotráfico de, oye, ¿sabes qué? Va a perder nuestro color, encárgate de ellos, porque así se maneja el pedo. Terminan matando a los opositores. Entonces se viene un reacomodo muy, muy fuerte y creo que de estos reacomodos fuertes y si no queda, yo lo temo, hablo por mi estado en lo personal, digo, si no queda el mismo partido, se viene un reajuste, un reacomodo fuerte, muy, muy fuerte, porque al final... Pues sí, hay que volver a negociar, ¿no? Hay que volver a negociar. Comillas. ¿Sí? Y hay cosas que uno no puede hablar porque la cabeza le gusta en su lugar. Sí, claro, por supuesto. Pero de verdad conocemos cosas que quizá la gente diga, ¿a poco conoces tanto? O sea, este chamaco, tú me ves que tenías la idea de que estaba muy grande en cuestión quizá de edad, pero pues he trabajado con comisarios de seguridad pública, llegué a trabajar con políticos que estaban muy acomodados en el partido aquí a nivel Jalisco, y te das cuenta en realidad cómo está fragmentado cada municipio, cada lugar, quién controla. Te das cuenta de absolutamente todo el movimiento político y muchos de los arreglos que se llevan inclusive con el narcotráfico. Entonces, digo, si no queda el partido, pues el que venga también va a llegar con el mismo narcotráfico, pero se va a hacer un reacomodo. ¿Por qué? Porque se van a empezar a pelear las plazas. O sea, se viene mucha violencia para el Estado de Jalisco en caso de que no quede el mismo partido. Claro. Entonces se teme, sí vivimos como que al día a día con la inseguridad. Con esta fricción. Bien, Gafe, pues te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Ojalá no sea la última vez que nos veamos por aquí recorriendo el país. Súper interesante. Dejamos todas las redes de Gafe acá. Y pues nada, un honor conocerte y qué agradable encontrar
atrás de toda esta construcción de tu personaje, un ser humano bastante bueno. Pues es parte de, hermano, es parte del aprendizaje que nos dio justamente el ejército, más que nada las fuerzas especiales, el tener bien pegada la bota al suelo para no perder, porque si pierdes esa altura, es cuando empiezas a querer buscar más y más y más y terminas inclusive hasta vendiendo tu conocimiento. Entonces por eso siempre la gente me pregunta, ¿por qué tu forma de ser? ¿Crees que lo que viviste en las fuerzas especiales valía la pena, tantos abusos, tantas cosas que te hicieron? Yo digo, completamente valió la pena porque me formaron un carácter y estoy muy consciente de dónde estoy, dónde quiero estar y dónde no quiero estar. Entonces trabajamos día con día para no perder esa esencia que nos hace la persona que está detrás del personaje, hermano. Totalmente, Gafe. Gracias. Muchas gracias a ti, viejo, y a todo tu equipo gracias. de trabajo por haber hecho esto posible. Órale, hecho bien. Aquí terminamos.